Bien, vamos a continuar con la nueva serie, la más reciente que tenemos desde el grupo de WhatsApp y luego el canal de YouTube, Abrazando Nuestra Fe, que se llama Católicos con Doctrina. Quien lo escuche por primera vez, pues estamos haciendo un recorrido por todo el catecismo de la Iglesia Católica de la época o de la aprobación de Juan Pablo II, y eso siempre lo voy a estar aclarando porque puede ser que en el futuro, distante, mediano o lejano, pero en el futuro haya alguna nueva versión promulgada por algún Santo Padre, y entonces ya esta en sí misma, yo estoy seguro que conservará más del 80, 85, 90% del espíritu de la actual catecismo, pero puede ser que haya algunas modificaciones o actualizaciones. Por ejemplo, de este que vamos a estar trabajando, cuando lleguemos a un capítulo que habla sobre la pena de muerte, por ejemplo, que eso no está ahorita cercano, eso está por allá cuando hablemos de los mandamientos, seguramente ahí va a estar la versión antigua que tuvo una reforma con el Papa Francisco, si la mente no me falla. Entonces, bueno, es importante que tengamos esas acotaciones presentes para que, bueno, como laicos o como feligresía o como cristianos en general, eso también serviría para seminaristas, sacerdotes, que no dudo muchos, como lo he escuchado de otros sacerdotes, no es comentario mío. Hay muchos que no se han leído nunca la Biblia completa o no se han leído el catecismo completo, y es importante hacer esto pausado. Yo entiendo que en una sentada leerse más de 2000 capítulos, más de 2000 numerales de un catecismo es prácticamente imposible, y menos en nuestra realidad dinámica y vertiginosa de estos tiempos. Pero si hacemos las cosas de manera progresiva, como una serie que promueve, por ejemplo, el padre Nelson Medina en su canal de YouTube Fray Nelson, que es 365 días leyendo la Biblia, y de hecho ya yo voy por el día 46, 47 en el momento que hago esta grabación, lo cual quiere decir que sí es posible. No son continuos, pero los puedes hacer y te puede ayudar mucho al compromiso de formarte en la fe. Entonces, bueno, para no perder más tiempo, hoy vamos a hablar de las indicaciones prácticas para el uso del catecismo. A mí me causaba un poco de gracia el título, porque es digamos que es la parte quinta, el número romano, la parte quinta del catecismo en letras rojas, y serían los numerales del 18 al 22, lo que vamos a reflexionar hoy. Pero decía que nosotros, particularmente en Venezuela, no sé si es una cultura latina general, somos muy malos o muy indiferentes al tema de las indicaciones. Nos compramos un electrodoméstico, nos compramos cualquier cosa, un juguete, un rompecabezas, algo que requiera instrucciones, y nosotros no leemos instrucciones. Empezamos a armar a los trancazos y por sentido común, ¿no? Y a veces ese ejemplo aplica mucho para nuestra fe. Nosotros empezamos a sacar interpretaciones centradas en nuestro sentido en común, yo diría en su mayoría nunca cargadas de malas intenciones, es querer ayudar, es querer ser cercanos, es querer ser empático, pero en realidad no estamos representando o no estamos hablando en nombre de la iglesia, precisamente por el vacío de no leernos las indicaciones, las instrucciones y los contenidos. Vamos a ver qué nos recomienda este episodio quinto sobre la manera del uso del catecismo. El numeral 18 nos dirá: este catecismo está concebido con una exposición orgánica de toda la fe católica. Es preciso, por tanto, leerlo como una unidad. Numerosas referencias en el interior del texto y el índice analítico al final del volumen permiten ver cada tema en su vinculación con el conjunto de la fe. Este punto es verdad porque, de hecho, insisto, yo no me he leído el catecismo completo, no lo he hecho, pero sí he leído buena parte de algunas cosas que me han interesado, que me han sido necesarias en algún momento para dar una charla, un taller. Y sé que ellos, por ejemplo, citan muchos padres de la iglesia, citan la Biblia. Entonces, ese esquema de hacer enlaces, nunca vas a conseguir contradicciones, o por lo menos no de manera explícita, eh, dentro de lo que pueda decir la Biblia y el catecismo diga otra cosa. Al contrario, siendo la palabra de Dios la fuente de todas las leyes de la iglesia, de todas las doctrinas de la iglesia, debe ser así, todo se complementa y todo es válido, ¿no? El número 19 pues dirá: con frecuencia los textos de la Sagrada Escritura son citados literalmente. No son citados literalmente, sino indicando solo la referencia mediante las letras CF. Para una inteligencia más profunda de esos pasajes es preciso recurrir a los textos mismos. Estas referencias bíblicas son un instrumento de trabajo para las catequesis. Vean ustedes
Este también es un punto importante. Yo ahorita, insisto, a veces lo hago, después lo detengo. Más fue el tiempo que estuve ausente de ser catequista que ahorita que lo estoy retomando por este año, este año escolar 23-24. Pero tú te das cuenta que efectivamente la catequesis va más allá de atender muchachos y hacerlos sentir bien y animosos y cantar y que jueguen y sean felices. La catequesis no es eso, nunca debe ser eso, jamás. La catequesis tiene que ser un esquema, además yo lo converso con mi esposa, que es docente, que la catequesis va mucho más allá de una planificación. La catequesis no puede estar nunca enjaulada. La catequesis es una experiencia con Dios, que además, como lo hacía Cristo, es un conversatorio, es una tertulia, es exponer contenidos, pero además llevarlos a la vida real, si tienes testimonios de vida, si Dios te ha permitido, como en mi caso, tener una experiencia de vida en cosas que yo ni imaginaba en mi niñez o adolescencia que podía pasar. Al final son herramientas que te ayudan a enriquecer la labor de evangelización. Eh, no es poco trabajo, lo digo ahora que estoy quizás profundizando un poco más en este tema. No es poco el trabajo que implica evangelizar en redes sociales, de verdad que no. El problema es que te puedes entretener tanto en ser medio o tan mediático para algunas cosas y buscar tanto los likes y los seguidores que puedes olvidar vivir lo que predicas y puedes hacerte un antitestimonio. Tu vida puede ir por un lado y tu imagen por otra. Entonces te conviertes como un actor social, pero no una persona que vive la fe propiamente. Entonces, uno de los ejercicios importantes es el anonimato, entendiendo que Dios es el que siempre tiene que brillar. Y aprovecho porque, bueno, me llega ahorita la idea y lo voy a aprovechar para decirlo. Ahorita estoy en el canal de YouTube, estoy colocando un podcast por aquí, no es así un podcast, pero es como un espacio que se llama Aliados en la Fe, ¿no? Y esos aliados en la fe son testimonios en su mayoría de sacerdotes, religiosas y justamente ahorita recientemente, aunque estaba un poco reacio a hacerlo, pero coloqué de una laico, en este caso una mujer, ¿no? Y un testimonio además que me pareció tan impactante que tiene que estar allí, que es sobre el suicidio. Pero antes de ese he colocado otros de sacerdotes habla. Y lo interesante es que cuando la gente hace comentarios, que no han sido pocos, hacen comentarios sobre el video, nunca me mencionan a mí, nunca dicen gracias Luis o gracias abrazando nuestra fe. Le dan las gracias directamente al sacerdote que está dando el extracto que de repente yo edité y lo saqué de un extracto mucho más largo, más grande. Y eso es espectacular. Eso es espectacular. Porque, insisto, eso te aleja de buscar otras cosas, de buscar fama, de buscar este aplauso, de que la gente piense que tú eres el sabio, el Dalai Lama, el coaching de este tiempo. No. Por lo menos yo creo que eso no es muy bueno, sobre todo cuando se está empezando, cuando no se tiene todavía una madurez para manejar esas cosas, cosas que yo creo que particularmente no tengo. En el numeral 20 dice, cuando en ciertos pasajes se emplea la letra pequeña, con ello se indica que se trata de puntualizaciones de un tipo histórico, apologético o de exposiciones doctrinales complementarias. Luego en el numeral 21 dice las citas en letra pequeña de fuentes patrísticas, litúrgicas, magisteriales o hagiográficas tienen como fin enriquecer la exposición doctrinal. Con frecuencia estos textos han sido escogidos con miras a un uso directamente catequético. Vuelve otra vez el tema de la catequesis y aquí quizás atender a algunos términos. Cuando habla de patrística, habla de los padres de la iglesia, litúrgicas, pues habla propiamente de la iglesia, del rito, magisteriales, pues habla de todo lo que es el colegio cardenalicio, los cardenales, los obispos, y hagiográficas, pues todo lo que ha sido inspiración a través de la palabra de Dios, los hagiógrafos fueron las personas que inspiradas por Dios escribieron las Sagradas Escrituras. Finalmente, en el numeral 22 dice, al final de cada unidad temática, una serie de textos breves resumen en fórmulas condensadas lo esencial de la enseñanza. Estos resúmenes, y lo coloca entre comillas, tienen como finalidad ofrecer sugerencias para fórmulas sintéticas y memorizables en la catequesis de cada lugar. Hasta aquí termina el episodio, pero sí quiero poner un ejemplo de esto. Cuando nosotros vayamos, ya estamos cerquita de empezar propiamente con la profesión de fe, que sería en el próximo episodio vamos a terminar esta parte preliminar y ya vamos a arrancar propiamente con contenido del catecismo. Cuando comencemos a hacerlo, justamente en el número del 44 hay un resumen que va del 44 al 49. ¿Qué busca ese resumen? Efectivamente, resumir, sintetizar lo que hablemos, lo que se hable o lo que el catecismo nos dice de manera gruesa o más extendida.
Todo eso es aprovechable, ¿ok? Vamos a trabajar cuando nos toque trabajar tanto los contenidos como los resúmenes para así poder profundizar en todo esto que vayamos hablando. Por ejemplo, cuando vayamos fíjense que cuando empecemos nuevamente con con los episodios, con los capítulos, vamos a volver entonces el número romano. Claro, sería ideal que tuvieran ustedes el catecismo en la mano y me fueran siguiendo, ¿no? En el numeral 27 habla del deseo de Dios. Entonces ahí vuelve nuevamente el numeral 1. Pero siempre vamos a trabajar es con los títulos en rojo. Y los episodios los vamos a marcar por la serie que estamos haciendo, este pequeño podcast sobre el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Bueno, que siga siendo de mucho provecho, que nos ayude a formarlos en la fe. Va a llegar el momento en que vamos a tocar temas bien álgidos y esperemos que el Espíritu Santo pues nos dé vida y nos dé mucha iluminación para llegar a esos contenidos y dejarnos iluminar por la fe. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.